Miércoles 7 de octubre de 2009, bienvenidos a la entrevista en línea. Este miércoles hablaremos de la evolución de la publicidad en nuestro país, su importancia para dinamizar la economía y desde luego las ventas. Les recuerdo a ustedes antes de iniciar esta mañana que pueden participar a través del chat o el correo electrónico william.melendez@laprensa.com.sb. Nuestro invitado especial de esta mañana, desde los estudios, desde la sala de redacción de la prensa gráfica, está el licenciado Juan Federico Salaverría. Él es el presidente de Publicidad Comercial. Licenciado, es un gusto, buenos días. Muy buenos días, William, un gusto de estar con ustedes. Bueno, muy gentil. Bueno, hablemos, hay varios temas que nos interesa abordar, el licenciado Salaverría. En principio, Publicidad Comercial entonces nació en 1959. Ustedes acaban de estar celebrando 50 años. Díganos en principio, ¿quién es el creador o el padre de la agencia? Bueno, no hay uno solo, son cuatro fundadores los que tiene Publicidad Comercial. Son ellos el doctor Ramón Avilagacio, don Roberto Gil, don Julio César Salaverría y mi padre Miguel Ángel Salaverría. Esto nació en 1959 debido a que ellos, uno era abogado, los otros eran empresarios y se dieron cuenta que existía una falta de una agencia verdaderamente profesional. Fue así que se dieron a la búsqueda de creativos extranjeros y gerente general extranjero. La agencia empieza con un creativo español y un gerente general mexicano. El resto del personal sí era salvadoreño, pero sí vinieron con una innovación, ya que los países España y México estaban mucho más adelantados en la materia de publicidad. Ahora, pero hace 50 años había que tener una gran visión, digo, porque no, lo que tenemos ahora de publicidad, y lo hablaremos más adelante, no es lo que se tenía hace 50 años. Entonces, quienes pudieron crear la agencia, tuvo que ser gente muy visionaria. Bueno, yo creo que igual todo el sector comunicación, o sea, yo creo que el que fundó un periódico tampoco se imaginó la importancia que iba a cobrar el estar informado todos los días como nos informa un periódico hoy en día. Tampoco los canales de televisión estaban comenzando, tenían el problema de que no habían muchos monitores o televisores en ese tiempo. La radio también era incipiente, cada radio trataba de hacer su cuña de radio ofreciendo diferentes cosas para el mismo producto. Usted me decía fuera de cámara que evidentemente son de los 50 años que tiene la agencia, usted ha compartido 30 años, es decir, los primeros 20 años, no sé, me imagino que le han contado un poco de historia, pero díganos, ¿tiene idea de cómo era que se hacía publicidad en aquel momento? Es decir, ¿cuáles eran los medios de comunicación que utilizaban, que privilegiaban más ustedes? Bueno, definitivamente que la prensa y la radio en ese tiempo es lo que he oído. Acuérdese que yo tenía 8 años cuando nace Publicidad Comercial. Entonces, de lo que me acuerdo es de ese comienzo que era difícil. La facturación de los anunciantes no era muy grande como es ahora. O sea, la publicidad se veía como un gasto en ese tiempo. No creía, los anunciantes no creían en crear una marca, sino que únicamente querían anunciar para vender más. Díganos, la radio es mucho más antigua, digamos, pero la existencia de la televisión data de 1956 y que llegó la televisión a Canal 6. Entonces no había publicidad en la tele, evidentemente, o sea, hasta después de 1956 ustedes comienzan a moverse en televisión. Bueno, la televisión viene acá en el 56 y Publicidad Comercial nace en el 59. O sea que sí ha existido. Un poco años anteriores. Sí, es correcto. Entonces, publicidad en televisión sí se hacía, lo que pasa que no se hacía con tal magnitud como se hace ahora. Comerciales de televisión creo que no existían, sino que eran más bien rótulos, slides, los que mandaban el mensaje en ese tiempo. Perfecto, debo hacer una pausa, pero cuando regresemos, licenciado Salaverría, quiero que me cuente un poco más en términos de
de cómo es que fueron generando o creando cultura dentro de los potenciales anunciantes, es decir, dentro de los empresarios, los comerciantes, de decir, bueno, yo debo anunciarme por qué. Entonces, vamos a la pausa y ya volvemos. Noticiero del Cambio. 100 días de gobierno. Solamente 100 días y algo es seguro. El cambio ya está empezando. 3.000 escrituras fueron entregadas a pequeños productores, más de la mitad de lo adjudicado en los últimos 5 años. Se prohibió el uso de carros oficiales para fines particulares. Y fue lanzado Casa para Todos, el mayor programa de construcción de viviendas de nuestra historia. Además, el gobierno terminó con el cobro de las cuotas voluntarias en la red de salud pública. Está promoviendo acciones conjuntas entre policías y militares para combatir la violencia. Y va a empezar a realizar obras fundamentales para el país, como el nuevo hospital de maternidad acá en el barrio Santa Anita de la capital y la primera sede de Ciudad Mujer en Usulután. Todo esto no deja dudas. Para este gobierno, palabra empeñada es palabra cumplida. 100 días de trabajo, 100 días de esperanza. Continuamos esta mañana en la entrevista en línea conversando con el licenciado Juan Federico Salaverría, presidente de Publicidad Comercial. Licenciado, le decía entonces, ¿cómo generar o cómo se comenzó a generar la cultura de la publicidad? Es decir, que yo, digamos, como empresario o comerciante dijera, bueno, sí creo que debo anunciarme, sí creo que debo utilizar una agencia de publicidad para que pueda diseñar o posicionar mi marca. Bueno, acuérdese que todo anunciante lo que busca es resultados. Si la publicidad le vende y le vende más de lo que vendía antes, definitivamente que esa cultura se va impregnando, porque es lógico pues que el empresario o el anunciante busque poner tanto de inversión publicitaria para lograr mayores ventas. Entonces, de esa manera, al ir haciendo publicidad profesional que de verdad venda y tener mensajes que tengan el contenido de la ventaja de un producto o de un servicio, es ahí como los anunciantes van buscando anunciarse más. También no hay que olvidarse que las multinacionales en esos tiempos eran las empresas que más anunciaban, que ya venían de una cultura publicitaria en países más desarrollados que El Salvador. Ahora, pero díganos, ¿y efectivamente la publicidad se convierte en los países en dinamizadores de una economía? Definitivamente. ¿De qué manera? Entre más anuncia, más se vende. Al vender más, se produce más, hay más gente en el lado de ventas, se requiere de una organización mayor, entonces va requiriendo de mayores empleos. De esa manera es que la publicidad es un dinamómetro o multiplicador de puestos de trabajo. O sea, a estas alturas, 50 años después, ¿usted cree entonces de que ya nadie ve la publicidad como un gasto innecesario, sino como una necesidad, sobre todo para el empresario o para el comerciante? Bueno, y es más, le voy a agregar, definitivamente que usted tiene razón, pero le voy a agregar una cosa adicional. Ya los anunciantes saben que tienen que crear una marca que el consumidor se sienta apegada a ella. O sea, ya es el sentir no de vender todos los días, sino que de crear una lealtad del consumidor con su marca. Y eso solo se crea repitiendo el mensaje y vendiendo el mensaje de lo que el producto tiene en sí que ofrecer para el consumidor. Ahora díganos, licenciado Salaverría, ¿se puede en el desarrollo o en la evolución que ha tenido la publicidad en el país, se podrían establecer momentos en esa evolución? ¿Usted podría fijar fechas, es decir, 1950 cuando nace publicidad comercial, hay un punto de inflexión ahí sobre cómo evolucionó la publicidad luego 20, 30 años después? O sea, ¿es posible establecer eso? No, yo diría que es una evolución que se ha venido dando poco a poco. Y no solo en El Salvador, en todo el mundo siento que la publicidad y la comunicación en general está cambiando. De hecho, ya ahora los anunciantes buscan tener relaciones públicas, usan mayor investigación. Antes no se hacía
En el 59 no se hacía mayores investigaciones. Tal vez los que me acuerdo yo que traían investigaciones al país eran las multinacionales, pero definitivamente ya ahora buscan el estar en contacto con el consumidor, como llamamos nosotros, en 360 grados. Por ejemplo, ¿qué tipo de investigación es la que ustedes desarrollan cuando piensan posicionar X marca? Bueno, investigaciones de mercado, ver qué es lo que verdaderamente quiere el consumidor de ese producto, qué es lo que espera, cómo está viendo la marca que nos ha encomendado un cliente. O sea, muchas veces nosotros los publicistas y el anunciante cometemos el error de creer que la marca está siendo vista por un consumidor de tal manera y está vista de otra manera en realidad. Entonces la única manera de llegar a saber exactamente qué piensa y qué quiere el consumidor es a través de estudios de mercado. Claro, bueno, vamos a la pausa cuando regresemos. Una cosa es el anuncio, otra es cómo trasladar ese anuncio o cómo trasladar esa información a las personas, y de eso quiero que hablemos cuando regresemos, además del desafío que supone para la publicidad también la evolución de los medios tecnológicos como es la Internet. Vamos a la pausa, volvemos. Estimulamos tus sentidos para que leas, veas, escuches e interactúes con la verdad. LPG Multimedia. El inicio de una estrategia financiera desde los negocios y la actividad económica hacia toda Centroamérica. El Economista Regional, una revista especializada donde encuentras el panorama empresarial y los principales movimientos financieros. El Economista, el modelo regional de información económica. Licenciado Salaverría, explíquenos entonces, ¿cómo se logra que un producto se pueda vender, pero que el potencial comprador no sienta que está siendo inducido? Me refiero un poco a las técnicas. Y la otra inquietud con la que cerramos el segmento anterior, que una cosa es el anuncio y la otra es cómo trasladar ese anuncio, los vehículos que ustedes utilizan. Sí, miren, lo primero que hay que hacer es averiguar qué es lo que le interesa al consumidor o lo que más le interesa al consumidor, porque hay jerarquización de deseos sobre ese producto o sobre ese servicio. De esa manera tratar que el producto o servicio de nuestro cliente ofrezca eso que le interesa al consumidor. Ya una vez tenemos el producto perfecto que el consumidor desea, hay que comunicárselo al consumidor. Hay que explicarle en un anuncio, y lo que más funciona es hacerlo de una forma emotiva, no racional. Al hacerlo racional es que se siente lo que usted cabalmente acaba de decir, que el cliente siente que le están tratando de forzar a comprar un producto. Hay que hacerlo de una forma emotiva para que el consumidor se sienta seducido por el producto y cree lealtad. Claro. Ahora, ¿qué tipo de profesionales o profesiones son las que ustedes tienen de personal contratado? Me refiero en publicidad comercial, que son los que trabajan alrededor de entonces de toda la creación de diseños de spot y de ese tipo de cosas. Bueno, me imagino que usted habrá oído dentro de la celebración de los 50 años que hemos hablado de que cumple años 50 años publicidad comercial, que pertenece al Grupo Comercial de Comunicaciones. Grupo Comercial de Comunicaciones tiene todas las categorías de comunicación, o sea, desde la investigación, la activación de marca en el punto de venta, el análisis con focus, con grupos focales, focus groups que se llaman, la parte de relaciones públicas, la estrategia de medios. Ya tenemos una agencia con la que nos hemos asociado
que tiene todas las herramientas y tiene todos los sistemas de cómo recomendar de una forma profesional en qué medio anunciarse y cuánto anunciarse. Ahora, estos equipos trabajan permanentemente a partir de las solicitudes que tienen expresas de los clientes de la agencia. Definitivamente, o sea, dependiendo de las necesidades que nosotros vamos viendo con nuestro cliente, si se necesita investigar, se investiga. Si se necesita hacer un pre-test, que se llama antes de lanzar la campaña, ver qué piensa el consumidor sobre el mensaje que vamos a lanzar. Un post-test, que es lo que se hace después de lanzar la campaña, cómo lo está percibiendo el consumidor. De esa manera nosotros tenemos control y seguimiento de lo que está percibiendo el consumidor y estamos viendo también qué está cómo están generándose las ventas. Sí, sí. Díganos, 50 años después y ahora hay infinidad de radios, hay muchos, bueno, periódicos no tanto, pero sí hay mucho más, hay más periódicos, hay una cantidad importante de estaciones de televisión que han evolucionado en los últimos años, pero también se tienen otros instrumentos como Internet. Yo quisiera saber cómo se está insertando todo el esquema de desarrollo de la publicidad, cómo se ha insertado en todos esos medios, pero también en el tema de la Internet. Bueno, definitivamente que así como en 1950 no existía la televisión y usted habrá oído en más de algún caso que en ese tiempo se decía, cuando nazca la televisión o ahora que nació la televisión, la radio va a desaparecer. Yo no creo que los medios van a desaparecer. Cada quien va a ir creando su nicho y su fortaleza y el consumidor necesita recibir mensajes, como le decía anteriormente, a 360 grados. O sea, hay que poner el producto en el centro y el mensaje tiene que llegarle al consumidor por todos lados. Ahora, perfecto. Me interesa, licenciado, cuando regresemos, que hablemos un poco sobre el desafío. Si es que se ve como un desafío, como un reto o como una oportunidad que habría que aprovechar, y es con la llegada del Internet y cómo han evolucionado las tecnologías. Vamos a la pausa, volvemos. Pero acuérdese que tiene una base. La emoción del deporte está en www.elgráfico.com. Ingresa al nuevo escenario deportivo y descubrí toda la pasión del deporte. Fotos, videos, fichas y resultados de las mejores ligas del mundo. Elgráfico.com. Conectados por deporte. Blur, la revista más innovadora y moderna de todos los tiempos. Única en su estilo, creativa, un espacio exclusivo y reservado de entretenimiento y diversión, llevada al máximo. Blur. Time Out, Movie, lo mejor de la cartelera. Art. Shopping, la guía de la moda. Go, viajes cortos fuera de la ciudad. Blur. Perfecto, licenciado Salaverría, díganos, le planteo la interrogante, si la evolución de las nuevas tecnologías, como el caso concreto de la Internet, ¿qué supone? ¿Un desafío, un reto o una oportunidad que en términos de la visión que se tiene del desarrollo de la publicidad puede aprovecharse? Sí, yo más que todo lo viera como una oportunidad, o sea, no creo que un medio que nazca ahora, un medio nuevo, va a ir a hacer desaparecer algún otro medio. Definitivamente que se necesitan todos. Ahora bien, el medio digital definitivamente lo que tiene es la ventaja de que puede hacer interactuar al consumidor con el producto. Y en otros países con mayor penetración del Internet está creciendo con unos niveles porcentuales bien grandes, pero acuérdense que la base todavía es baja, ¿verdad?
Leía justamente a finales del mes pasado en El País de España, licenciado, donde se decía que la inversión publicitaria en la red ha superado a la destinada a la televisión por primera vez en el Reino Unido, según se desprendía pues, de un informe del Centro de Publicidad por Internet del Price Waterhouse. Claro, estamos hablando de países mucho más desarrollados, pero ¿usted cree que esa es la tendencia a nivel mundial? Dice que creo que en el caso de el Reino Unido hay una peculiaridad que viene desde hace muchos años. Es la televisión no se anuncia en medio de los programas, sino que los bloques de comerciales de televisión están de tal hora a tal hora. Entonces sí, eso debe de ser una desventaja que la están aprovechando en el Internet. Claro. El Internet está abierto 24 horas, sí, sí. Los internautas están en contacto con el producto a todo tiempo, a toda hora, y por eso probablemente es que ha crecido más. Pero vaya, estaba viendo, por ejemplo, que en el caso de Panamá, en Panamá ya habrá a partir de este mes Internet inalámbrico gratis. Ese sí es un buen paso, es decir, ustedes como anunciantes me imagino que pueden ver ese tipo de pasos que se van dando en el desarrollo tecnológico como una potencialidad. Sí, y de hecho ya nosotros nos estamos anunciando en el Internet, o sea, sí recomendamos hacer una pequeña inversión en el Internet, dada la penetración que tiene el Internet en nuestro país, que todavía no es muy fuerte, que digamos. Claro, pero bueno, por ahora el tipo de segmento al que llega Internet es muy atractivo para ustedes, me refiero, debo entender que puede ser que clase media alta. Sí, definitivamente que es muy interesante porque es un segmento con poder adquisitivo. Entonces definitivamente que eso es lo que uno va tratando de hacer, tratar de comunicarse con el consumidor directamente, y ese medio lo permite. Díganos, ¿cómo ve el futuro de la publicidad, no solo en nuestro país, sino que en el mundo? ¿Hacia dónde va la publicidad? Mire, como todo, en este mundo todo está cambiando todos los días. Estamos tratando de ser innovadores, pero el medio ese que acabamos de estar hablando de Internet, ¿existía hace 10 años? ¿Hace 12 años? Claro. No existía. Es hasta ahora que está cambiando el hecho, en los mensajitos en el celular que todos recibimos. Eso no existía hace 5 años. Y esa es una forma de hacer publicidad, de comunicarse, de mandar las ventajas que tiene un producto al consumidor. Díganos, ¿qué implica todo esto que está ocurriendo? Porque bueno, los jóvenes que son el futuro de los países más adelante tienen hoy nuevas formas de comunicación. Usted decía, bueno, el envío de mensajitos, el uso del Internet, el chat y todo esto. En publicidad me imagino que todo eso se está viendo como la posibilidad de poder llegar a otros segmentos, pero a través de otros instrumentos y otros medios. Definitivamente, y yo le pongo el ejemplo de publicidad comercial. Publicidad comercial nace en 1959 innovando, o sea, haciendo de la publicidad algo mejor que lo que se estaba haciendo en el país en ese tiempo. Y hemos continuado 50 años innovando. O sea, nosotros ahora ya conformamos un grupo de empresas que ataca todos los mercados. Entonces, de esa manera, lo único que le puedo decir, cómo veo la publicidad, tenemos que seguir innovando todos los días. Perfecto, vamos a la última pausa comercial, regresamos con más de la entrevista en línea. Noticiero del Cambio. 100 días de gobierno, solamente 100 días y algo es seguro, el cambio ya está empezando. 3.000 escrituras fueron entregadas a pequeños productores, más de la mitad de lo adjudicado en los últimos 5 años. Se prohibió el uso de carros oficiales para fines particulares. Y fue lanzado Casa para Todos, el mayor programa de construcción de viviendas de nuestra historia. Además, el gobierno terminó con el cobro de las cuotas voluntarias en la red de salud pública. Está promoviendo acciones conjuntas entre policías y militares para combatir la violencia. Y va a empezar a realizar obras fundamentales para el país, como el nuevo hospital de maternidad, acá en el barrio Santa Anita de la capital,
y la primera sede de Ciudad Mujer en Usulután. Todo esto no deja dudas. Para este gobierno, palabra empeñada es palabra cumplida. 100 días de trabajo, 100 días de esperanza. Perfecto, estamos al cierre de la entrevista en línea de la mañana de este miércoles conversando con el licenciado Juan Federico Salaverría. Hablamos un poco sobre el futuro de la publicidad, licenciado, pero explíquenos cuáles son, digamos, las recomendaciones, los consejos que ustedes pueden estar dando para que pueda haber un trabajo coordinado, instituciones, gobierno, la empresa privada, que son los dinamizadores de la economía de cualquier país, en función del desarrollo de una nación. De un país, el desarrollo del país. Bueno, yo creo que lo que deberíamos de estar buscando en este momento es inversión extranjera, inversión local que dé fuentes de trabajo. O sea, si usted hace un análisis en los últimos 5 años, lo que todo el mundo pide es una oportunidad de trabajo, claro, una oportunidad para hacerse de un salario y poder llevar ese salario a sus familias. Lo que tenemos que recomendar y hacer es crear nuevas fuentes de trabajo. ¿La publicidad también ha sufrido las consecuencias de la situación económica? La publicidad definitivamente, yo me atrevería a decir que es uno de los sectores más golpeados, porque definitivamente mucho anunciante al ver que no pueden bajar más los costos y al haberle bajado las ventas a ellos, pues sí han reducido un tanto su presupuesto publicitario. Y es posible revertir ese porque es prácticamente como un círculo, ¿no?, que se va generando, pero se puede revertir ese círculo de tal manera que digamos, haya posibilidad de que haya más inversión y que la gente diga, bueno, no, puedo invertir a pesar de la situación económica. Acuérdese que la publicidad es un porcentaje del total de las ventas, entonces definitivamente en cuanto vuelva el poder adquisitivo al mercado, yo no tengo la menor duda de que los anunciantes volverán a la normalidad. En este momento hay sectores que se están viendo en la necesidad de anunciar porque se les han caído las ventas. Otros, que es lo que yo recomendaría, es en tiempo de crisis, es cuando más se debe anunciar. Y yo hago una analogía, por ejemplo, si usted va volando una avioneta y entra en una tempestad, la tempestad es el equivalente a la crisis económica que vivimos, ¿apagaría los motores o le pondría más fuerza a los motores? ¿Aceleraría más o los apagaría? Yo aceleraría los motores. De esa manera usted está ganando una ventaja sobre sus competidores, porque al tener más inversión publicitaria, si el competidor no anunció, mi anuncio se va a ver más que el de la competencia que lógicamente no anunció, y el share of voice que tendría sería mucho mayor que el que tenía anteriormente cuando todos en ese sector se anunciaban. ¿Usted cree que se puede hablar de plazos y pensar de que quizás a finales de este año o a mitad del próximo año la economía se habrá estabilizado? Mire, yo soy optimista de nacimiento y definitivamente creo que la crisis está pasando. Esos son los mensajes que oímos del país con que tenemos mayor relación comercial, que es Estados Unidos. Entonces yo sí creo que va a pasar este trimestre último del año en el que ya estamos, y el año 2010 vendrá con mejores noticias para todos. Mientras tanto, ¿cómo están sorteando ustedes las dificultades? Mire, nosotros en el Grupo Comercial de Comunicaciones lo que hemos hecho es, desde hace año y medio, la persona que renuncia no se sustituye, sino que vemos de qué manera ese trabajo que hacía esa persona lo hagan otros que ya están en la empresa. Entonces hemos venido reduciendo paulatinamente los costos y estábamos preparados como para resistir una baja en el total de los ingresos. Ahora, pero a pesar de todo esto, sí hay un poco de optimismo. Definitivamente yo estoy optimista. Las crisis
no duran 100 años. Las crisis han habido, en toda época ha habido crisis, y yo creo que la crisis esta está pasando y el otro año vendrán otros vientos, como decimos en El Salvador, y la facturación, ingresos y todo eso volverán a la normalidad. Perfecto. Licenciado Salaverría, se nos agotó el tiempo. Le agradezco infinitamente que haya compartido con los cibernautas esta mañana en la entrevista en línea. Y bueno, felicitarlos por los 50 años. Muchísimas gracias, William. Ha sido un gusto estar con ustedes por acá compartiendo la celebración de nuestros 50 años. Muchas gracias. Gracias a usted. Terminamos de esta forma la entrevista en línea correspondiente a este miércoles. Le invito a que mañana nos acompañe. Estará con nosotros Francisco Laínez, ex candidato, o más bien ex precandidato del Partido Arena para las presidenciales recién pasadas. Nos vemos mañana a las 8:15. Buenos días. Días como nos informa un periódico hoy en día, tampoco los canales de televisión estaban comenzando, tenían el problema de que no habían muchos monitores o televisores. Exacto. En ese tiempo, la radio también era incipiente, cada radio trataba de hacer su cuña de radio ofreciendo diferentes cosas para el mismo producto. Usted me decía fuera de cámara que evidentemente son de los 50 años que tiene la agencia, usted ha compartido 30 años, es decir, los primeros 20 años, no sé, me imagino que le han contado un poco de historia, pero... Y mi padre Miguel Ángel Salaverría. Esto nació en 1959, debido a que ellos, uno era abogado, los otros eran empresarios, y se dieron cuenta que existía una falta de una agencia verdaderamente profesional. Fue así que se dieron a la búsqueda de creativos extranjeros y gerente general extranjero. La agencia empieza con un creativo español y un gerente general mexicano. El resto del personal sí era salvadoreño, pero sí vinieron con una innovación, ya que los países España y México estaban mucho más adelantados en la materia de publicidad. Ahora, pero hace 50 años había que tener una gran visión, digo, porque no, lo que tenemos ahora de publicidad, y lo hablaremos más adelante, no es lo que se tenía hace 50 años. Entonces, quienes pudieron crear la agencia, tuvo que ser gente muy visionaria. Bueno, yo creo que igual todo el sector comunicación, o sea, yo creo que el que fundó un periódico tampoco se imaginó la importancia que iba a cobrar el estar informado todo. Juan Federico Salaverría, él es el presidente de Publicidad Comercial. Licenciado, es un gusto, buenos días. Muy buenos días, William, un gusto de estar con ustedes. Bueno, muy gentil. Bueno, hablemos, hay varios temas que nos interesa abordar, el licenciado Salaverría. En principio, Publicidad Comercial entonces nació en 1959. Ustedes acaban de estar celebrando 50 años. Díganos en principio, ¿quién es el creador o el padre de la agencia? Bueno, no hay uno solo, son cuatro fundadores los que tiene Publicidad Comercial. Son ellos el doctor Ramón Avilagacio, don Roberto Gil, don Julio César Salaverría. Miércoles 7 de octubre de 2009, bienvenidos a la entrevista en línea. Este miércoles hablaremos de la evolución de la publicidad en nuestro país, su importancia para dinamizar la economía y desde luego las ventas. Les recuerdo a ustedes antes de iniciar esta mañana que pueden participar a través del chat o el correo electrónico william.melendez@laprensa.com.sb. Nuestro invitado especial de esta mañana, desde los estudios, desde la sala de redacción de la Prensa Gráfica, está el licenciado